en el que intentamos mostrar cuáles son las dificultades en la comprensión de un fenómeno químico relativamente sencillo o aparentemente sencillo, e intentar mostrarles también los resultados de ese estudio en relación con la influencia del aprendizaje de la química, no solamente a nivel de secundaria, sino a nivel de universidad, y finalmente intentar mostrarles algunas ideas sobre cómo deberíamos, cómo estamos incluso haciendo nuestras investigaciones, diseñando las intervenciones, las estrategias didácticas para intentar favorecer los procesos de cambio. Y sobre este aspecto me podré detener menos. Digamos que, tomando la idea que acabo de señalar de que hay tres maneras de interpretar estos fenómenos en términos de relaciones entre objetos, en términos, perdón, de relaciones causales lineales en las que un agente actúa sobre un objeto y modifica ese objeto, de tal manera que cualquier cambio material se lo atribuimos a algún antecedente inmediato que ha actuado sobre ese objeto. En segundo lugar, entenderlas en términos de procesos que implica establecer relación, al menos entre dos objetos, e intentar ver cómo uno se influye al otro, y finalmente entender las relaciones de equilibrio. Para ello nosotros planteamos una situación, bueno, digamos que antes, voy antes a poner la situación y luego. La situación es la siguiente: nosotros presentamos un bote con paredes rígidas, esos que se usan para conservar alimentos, que tiene una tapa, sobre la que podemos aplicar un émbolo que permite extraer el aire del interior de una tapa de goma, que permite extraer el aire del interior del dispositivo. A continuación introducimos un globo hinchado con aire en el recipiente, tapamos y se pide al alumno que prediga qué sucederá en el recipiente cuando apliquemos el émbolo y extraigamos efectivamente el aire. Yo, como no he traído tantos dispositivos materiales como el profesor de John el otro día, presenta una representación esquemática de lo que sucede, pues si ustedes no tienen una idea clara. Lo que sucede es que evidentemente al extraer el aire con el émbolo, el globo se hincha. Esto es completamente paradójico para los alumnos y viola su expectativa, y ahora vamos a ver por qué. Les introduce en una situación en la que, digamos que sería, entiendo yo, como planteaba el profesor de John el otro día, un problema abierto a partir del cual los alumnos tienen que empezar a generar explicaciones. Nosotros lo utilizábamos en el contexto de una investigación y por lo tanto venían muy pautadas las preguntas que se le hacían al alumno para ir viendo cómo respondía a cada una de ellas. En concreto, las preguntas que les hacíamos eran las siguientes. Le pedíamos en primer lugar que predijeran y explicaran qué iba a suceder cuando nosotros aplicáramos ese émbolo ahí con el globo lleno de aire. ¿Qué iba a suceder? A partir de ahí se hacía, dejábamos que el propio alumno lo hiciera, y una vez que había sucedido el fenómeno tenían que explicar lo que había sucedido. Tenían que explicar también otro fenómeno que sucede, adicional en el dispositivo, que es que evidentemente a partir de ese momento ya no se puede despegar así la tapa, y si era posible representar gráficamente la distribución de las partículas y en su caso explicar en términos de funcionamiento de la dinámica de las moléculas, el funcionamiento de la teoría cinético-molecular, lo que había sucedido en ese dispositivo. A continuación le pedíamos que predijeran qué iba a pasar cuando abriéramos el dispositivo de nuevo, qué sucedería, hacía, y a continuación introducíamos un globo lleno en este caso de agua, y repetíamos toda la operación con el globo. No añado otras situaciones que utilizábamos, que era trabajar con materiales no rígidos, por ejemplo con una botella de un refresco, de Coca-Cola, o de introducir el globo, entonces evidentemente el dispositivo ya al no ser rígido, ya digamos el funcionamiento, el sistema como tal, las interacciones que se producen son distintas, las relaciones de presión, y por lo tanto eso introducía otro elemento de complejidad, etc. Bien, recuerden, tenemos tres niveles de interpretación de este fenómeno en términos de influencia, relación de agente-objeto. Aquí, ¿cuál es el agente? Obviamente el agente es el émbolo con el que extraemos el aire. Esa es la acción causal que realizamos en el sistema. ¿Cómo afecta esa acción causal al sistema? ¿Cómo afecta al globo y cómo afecta en general al dispositivo? El nivel de análisis de proceso implicaría ya tener en cuenta al menos la relación entre dos elementos del dispositivo, no solamente la relación de uno sobre otro, sino su influencia causal mutua, y finalmente la idea de equilibrio del sistema
que es, como ustedes pueden imaginar, la idea esencial de entender la relación entre las presiones de los distintos componentes del sistema. La habitación en la que está el bote y el globo. Bien, nuestros objetivos en el estudio, lo que queríamos era en primer lugar comprender, ver en qué medida el cambio, el avance del conocimiento científico implicaba un progreso en esta dimensión de pasar de interpretar los fenómenos en términos de objetos a interpretarlos en términos de procesos, a interpretarlos en términos de sistemas. Pero en segundo lugar, nos interesaba también ver en qué medida, digamos, cuál es el papel del aprendizaje del sistema de representación que implica o que constituye la teoría cinético-molecular para dominar o usar o aprender a, digamos, comprender adecuadamente, el funcionamiento de ese dispositivo. ¿Era el aprendizaje de ese modelo una condición necesaria, suficiente? ¿No era necesario? Eso era un poco lo que queríamos ver. Y en tercer lugar, queríamos mostrar una vieja idea con la que venimos trabajando, y es la idea de que en realidad cambiar, si atendemos al rasgo que yo he señalado antes de las teorías implícitas o las representaciones implícitas, adquirir conocimiento científico no supone en ningún modo abandonar las representaciones implícitas, sino simplemente aprender a utilizar otros sistemas de representación más complejos cuando la tarea lo demanda. Por lo tanto, presumíamos que en esta tarea las representaciones implícitas tendrían una primacía funcional en el abordaje de la tarea. Bien, muy rápidamente, en el tiempo, voy a presentar brevemente algunos de los resultados. En primer lugar, presentaré la muestra que nosotros utilizamos en este estudio, y que ya tiene una cierta broma el asunto, como van a ver. Nosotros utilizamos 5 grupos de personas, participantes, como se dice ahora, que eran, por un lado, un grupo de adolescentes de 14 y 15 años, que estaban estudiando en la educación secundaria obligatoria, común, en España, un grupo de alumnos de 17 años que estudiaban el último curso de la educación media, en la educación secundaria posobligatoria en España, es decir, el curso inmediatamente anterior al ingreso en la universidad, en el que había 2 grupos, uno que estaba estudiando la especialidad de ciencias y otro que estaba estudiando la especialidad de humanidades. ¿De acuerdo? Y finalmente también 2 grupos de graduados universitarios. Un grupo de graduados de humanidades y otro grupo de graduados en ciencias. Concretamente era un grupo estaban extraída esta muestra de un curso de formación